buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Hablamos de los temas con mucha facilidad, con mucha frecuencia, y sin embargo creo que a veces no nos damos cuenta, sino hasta que vemos algunas cifras, y estas cifras muchas veces ya no nos conmueven, simplemente están ahí, como por ejemplo decir que podrían o que están amenazadas 1 millón de especies por el calentamiento global. 1 millón de especies, el ser humano es una de esas especies. Hablamos de que sí hubo un tifón terrible en Asia y que rompió todos los récords, y después sabemos que hubo inundaciones en Baja California hace relativamente pocas semanas, y los datos se van acumulando y acumulando y acumulando, y es por esto que desde hace muchísimos años la comunidad internacional ha venido pugnando por lograr acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque el calentamiento global, la destrucción de nuestro entorno no tiene vuelta y necesitamos todos colaborar. Y una adolescente ha conmovido al mundo, una adolescente que es de origen sueco, que ha cruzado el Atlántico en un catamarán y ha regresado, ha puesto al mundo a circular y a reflexionar sobre el compromiso que todos como individuos y que también los países deben de tener sobre estos compromisos internacionales. Y para hablar de ello, recordarlos y ponernos a reflexionar en este fin de año, es que hemos invitado a alguien que usted conoce seguramente y que es un especialista y un conocedor, un gran conocedor y difusor de las ideas del cambio climático y los riesgos y de las soluciones. Me refiero a Gabriel Cuadri. Gabriel, muy buenas noches, qué bueno que estás por acá. Es un gusto estar con ustedes, Federico y Carlos. Gracias, Gabriel. ¿Por dónde comenzamos? Pues si quieres por el Acuerdo de París, ¿no? Que me parece que México va a tener que repudiarlo en los hechos o formalmente. ¿Ah, sí? Sí, absolutamente. Sí, claro, porque... Pero es inusual esto. Es inusual, o sea, para México es la primera vez que deliberadamente nuestro país o nuestro gobierno decide no cumplir o violar un acuerdo o un tratado internacional. ¿En qué hechos ha sucedido? Mira, en muchos sentidos, el Acuerdo de París establece que México debe de reducir de aquí al 2030 sus emisiones en un 25% por debajo de la línea base y hasta en un 40% en presencia de una arquitectura institucional regulatoria en materia de cambio climático, cosa que ya existe, ¿no? Entonces, y eso implica, para la geometría de las curvas de emisiones, implica que en el 2024 alcancemos un máximo de emisiones, un punto de inflexión en el cual empiecen a reducirse en términos absolutos, lo cual significa que a partir de ese punto tendrá que empezarse a reducir el consumo de combustibles fósiles en México. Algo que está totalmente fuera del radar de este gobierno, un gobierno que le está apostando a los combustibles fósiles, a una regresión energética inexplicable, a un gobierno que ha prácticamente destruido la reforma energética, que ha destruido toda la arquitectura que se creó institucional para la transición energética en México y que está, digamos, con una visión inexplicable, obsoleta. ¿Pero cuáles son las medidas? Porque esto para nuestro público puede sonar un poco abstracto. Sí. En concreto, yo siempre he tenido un carro de gasolina. ¿Por qué ha cambiado esto? Mira, en concreto son muchas cosas. Uno de los momentos más importantes en esta regresión fue la cancelación de las subastas de energía limpia. Sí. Mediante estas subastas, en los años anteriores, se estaba promoviendo la inversión masiva en energía renovable, energía solar y energía eólica, sin subsidios, porque ya estas energías son más baratas por kilowatt hora que las energías convencionales. Entonces, en estas subastas se comprometieron una serie de inversiones para instalar en México miles de megawatts de potencia solar y eólica. Y este gobierno las canceló, así, literalmente las canceló. Y otro instrumento fundamental de la transición energética eran los certificados de energía limpia. Los CELS famosos. Los CELS famosos, que son una especie de bonos que la Comisión Reguladora de Energía le otorgaría a los productores de energía limpia para que después pudiera haber un mercado, dado que había obligaciones para los grandes consumidores o usuarios en términos de uso de energía limpia. O sea, si ustedes son una gran empresa, tenían obligación de consumir 7.5% de energía limpia este año, 12% el año que entra, 14% el siguiente. Y si no lograban, por alguna razón, hacerlo, tenían que comprar estos certificados de energía limpia. Es de alguna manera el equivalente a los famosos swaps de hace muchísimos años. Creo que la figura más cercana es el de un mercado de carbón.
El mercado de bonos de carbono que se creó con el protocolo de Kioto es algo similar. ¿Cómo funcionan los CELS? Funciona de esta manera. Si tú eres un productor de energía limpia, solar o fotovoltaica, por cada megawatt hora que tú produjiste e introdujiste al sistema eléctrico Es un nacional. bien común para todos. Exactamente. La Comisión Reguladora de Energía te otorgaba un certificado, un bono, digamos, de energía limpia. Entonces, tú podías vender tu energía, tu electricidad, al precio del mercado y además vender tu bono, tu CEL, tu certificado de energía limpia. ¿Quién te lo compra? Ahí te va. Por otro lado, los grandes consumidores, que se llaman usuarios calificados en la jerga de la ley, tenían obligaciones de consumir un cierto porcentaje del total de su consumo energético proveniente de energía renovable, de energía limpia. 5%, 7%, 8%, un porcentaje que iba subiendo hasta el 2024, año en el cual, por ley, México debería de producir el 35% de su electricidad. Es por una ley interna más el compromiso. Es una ley, es la ley de transición energética y la ley de cambio climático y también la ley de la industria eléctrica, o sea, está en ley esto. Entonces, de esta manera, tú como usuario calificado, gran consumidor, si no podías por alguna razón digamos, comprar energía solar por la cantidad que tú necesitaras de acuerdo a la reglamentación, tú acudías al mercado y le comprabas CELS a los productores de energía limpia. Entonces tú de esa forma acreditabas tu cumplimiento, porque lo que tú no consumiste de energía limpia lo consumió alguien más, y esto se acredita a través de los CELS. Bueno, estos CELS solamente por ley solo se otorgaban a proyectos nuevos. De quien fuera, pero nuevo. De quien fuera, pero nuevos, a partir del 2015, nada más. Todos los proyectos anteriores o todas las instalaciones o plantas anteriores de energía renovable, las grandes hidroeléctricas y algunas eólicas, no podían recibir CELS, ¿no? O la planta nuclear Porque de Laguna Verde. es el incentivo de crear nuevas. Exactamente, de incentivar la inversión, de promover la inversión para llegar a la meta del 35% en 2024. Entonces, lo que hizo la CENER, tramposamente, fue permitirle a la Comisión Federal de Electricidad que acreditara CELS a todas sus plantas antiguas que tienen décadas funcionando, empezando por Laguna Verde y la hidroeléctrica de Chicoacén y la Angostura, el de Malpaso y todas estas, lo cual en la práctica equivale a que se pierda todo el valor, a que se derrumbe el mercado de los CELS, a que ya no valgan nada, que valgan cero, y de esta manera desaparece el incentivo que tenían, o este incentivo adicional que tenían los inversionistas. Entonces, algunos de quienes ganaron esas subastas van a decir, yo así no puedo jugar. Yo así no juego. Y ni siquiera los compromisos viejos se van a cumplir. Exactamente. Y el resultado neto es una CFE que no va a tener que pagar CELS, pero va a tener que acabar pagando una energía más cara. Exactamente. Porque los productores más baratos salieron del mercado. Porque la energía solar en la última subasta resultó ser bastante más barata que la energía generada, por ejemplo, con plantas de gas de ciclo combinado. Era un ejemplo internacional. Internacional. Baratísima la energía solar por una razón muy sencilla. Porque el combustible es gratis, o sea, el energético primario es gratis, que es el sol o es el viento en el caso de las eólicas. Entonces, ha sido esto algo fundamental luego. Siendo México, nada más para comentar, siendo México un país que tiene un enorme potencial de energía solar y eólica menos, pero también importante. Y geotérmica también. Y geotérmica impresionante, también. ¿no? Digo, nada más para poner un dato, Alemania recibe la cuarta parte de la radiación solar que recibimos nosotros y produce más del 50% de su energía ya es limpio. Así es. Entonces, digo, tenemos mucho por enfrente. Podríamos ser un país ganador en eso, sin duda. Absolutamente, con gran avance tecnológico, generación de empleo, modernización, competitividad. ¿Qué va a suceder? Pensando dinámicamente, eliminar las subastas, inventados los CELS, que por lo que entiendo es ilegal. Y es ilegal, así es. ¿Cuál es la secuencia de todo esto? Pues la secuencia es que no se va a cumplir con el objetivo del 35%, que México, por lo tanto, como el sector eléctrico es el segundo sector en importancia en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en México, después de los vehículos automotores, el segundo es la generación de electricidad. Entonces México no va a cumplir con la meta del 2024, del 35%, y por lo tanto tampoco va a cumplir con el Acuerdo de París, eso es clarísimo. ¿Y cuál es el costo de eso para el país? Pues yo creo que es un costo enorme en prestigio, es un poder suave, es, digamos, la erosión del poco poder suave que le haya quedado a México, el pasar, digamos, un estigma por un estigma internacional, y además esto puede ser la puerta para que en años futuros se le puedan imponer a México algún tipo de sanciones, porque
En esta COP25 que se está llevando a cabo en Madrid y en la próxima que se llevará a cabo en Glasgow, la COP26, de lo que se trata es de que los países amplíen la ambición de sus compromisos, pero mucho más allá de lo que tenemos ahora. Entonces México no solamente no va a cumplir con lo que ya tenía, sino va a ser incapaz de ofrecer compromisos más ambiciosos de reducción. Si llegara un gobierno demócrata a los Estados Unidos, podría empezar a decir al mundo los que no cumplen con ciertos niveles de carbón, sin poner aranceles como consecuencia de esto. Porque Esa no es una implicación posible. Exactamente. Y sabes que además, perdona, una sola empresa canceló una inversión de $1.500 millones. ¿Una empresa por esto? Una sola empresa canceló $1.500 millones. O sea, esa inversión es empleo, además de todas las consecuencias verdes que implicaría, era inversión que se fue. ¿Por qué? Porque el mercado de los incertidumbre. Vamos. Eso da el traste con la idea de crear un sistema eléctrico nacional interconectado, limpio, basado en energía renovable. ¿Por qué? Porque como las energías renovables son intermitentes, entonces hay que resolver ese problema de la intermitencia. Y una de las maneras de resolverla, bueno, es con proyectos de almacenamiento de energía que ya están llevando a cabo en otros países, aquí por supuesto no, pero también tener una red muy amplia. Que te compense. Exacto, porque en la medida en que en Baja California esté nublado, pues hace sol en Yucatán o hace sol en Oaxaca. Ahora, ya hay otra implicación terrorífica que leí hace unos días o semanas en el periódico, que era que van a licitar la primera central de combustóleo nuevamente en Baja California para compensar el hecho de que no se va a conectar con el resto del país. Exactamente. Entonces ahí se va a generar la electricidad más sucia que podemos generar. Y esto tiene implicaciones con el sistema de refinación, ¿no? Porque el combustóleo, digamos, es un residuo, de la refinación. Entonces, ¿van a configurar las refinerías para producir combustóleo? Es un producto que tiene mucho valor si lo refinas y mucho menos si lo dejas como un producto sucio. Como coque, por ejemplo, que se puede usar en la industria cementera, ¿no? Pero siendo un producto de relativo bajo valor, es mucho más caro que el gas. Y entonces le estás incrementando el costo al sistema. Y tiene un impacto ambiental brutal. Cualquiera que haya ido a Manzanillo podrá ver la termoeléctrica de Manzanillo. Esos grandes atardeceres. Con esa pluma de smog, de contaminación espantosa sobre el horizonte. Es que es combustóleo. O lo que pasa con la planta termoeléctrica de Tula Hidalgo, de la Comisión Federal de Electricidad, que funciona en buena parte con combustóleo y que es la fuente más importante fija de contaminación en la Ciudad de México. O La Paz. Es la fuente fija más importante de contaminación. O la termoeléctrica de La Paz, que también es una barbaridad. ¿No? Entonces, si estuviera interconectado Baja California con el continente, Baja California podría instalar miles y miles de megawatts solares, por ejemplo, y tiene una enorme vocación solar, y al estar interconectada tendría energía en la noche del continente, por ejemplo. Entonces eso permite, y a la vez en el día exportaría energía al continente. Además está en otro uso horario, entonces exactamente. Parte de lo que todavía es día ya es oscuridad en el resto del país. Entonces las cosas son gravísimas. ¿Alguna noticia buena? No hay ninguna. En materia ambiental. No reacciones así. Perdón, Carlos, pero no hay una sola. Mira, el desmantelamiento que han hecho de la Semarnat es una barbaridad. Esto tendremos que regresar. Hay un corte, el tiempo se va rápido. Okay. En un momento más estamos aquí de regreso. Discutimos con el ingeniero Gabriel Cuadri cuáles son las implicaciones de la política energética de este gobierno en materia de nuestro compromiso de reducción de gases de carbono. Aquí en Primer Círculo. Primer Círculo, de regreso con Gabriel Cuadri. Gabriel, nos decías que en la Secretaría del Medio Ambiente no está viendo, digamos, y en la energía la reacción que uno esperaría. No, Carlos, es una situación realmente precaria, vergonzosa. ¿Y el Instituto de Ecología? El INEC también sufrió un recorte enorme y es, digamos, el brazo de investigación, analítico. El brazo analítico de la Semarnat. Y el otro caso también que fue muy sonado, el de Conavio, ¿Qué es la Conavio? La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es una institución de referencia internacional. Y le quitaron el fideicomiso con el cual se financia, ¿no? Se lo chuparon. Así es. Lo van a gastar en literalmente. Entonces, Semarnat está inhabilitada, incapacitada. Lo vimos con las autorizaciones sobre las rodillas
para la refinería, disque refinería en Dos Bocas. ¿Por qué disque? Pues porque yo no creo que la vayan a terminar nunca, ¿no? Yo creo Van a destruir, pero no van a lograr. ya no pasó nada. La manifestación de impacto ambiental de Santa Lucía fue algo vergonzoso, incluso explicado y fundamentado muy bien por la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, algo que nunca se había visto en la historia del país. Entonces, y además Semarnat, perdido en una especie de nébula ideológica indigenista, una cosa muy, muy extraña, una cosa casi delirante. Pero en la defensa de las comunidades indígenas no podría haber una defensa del medio ambiente. Pues sí, Hugo, pero aquí hay una ideología muy tóxica, ¿no? En donde por alguna razón se cree que solamente a través de las comunidades indígenas se puede conservar la biodiversidad. De hecho, ¿Con qué instrumento? Pues a través del uso comunitario, ancestral, los saberes tradicionales, el manejo integrado de recursos, toda esta ideología, digamos, que hay algunos que casos... funcionaba ceteris paribus hace... Y tampoco, porque los mayas acabaron con todo su medio ambiente y por eso se extinguieron. por eso se extinguieron. Pero incluso el secretario de Semarnat y el titular de la Procuraduría Agraria generaron una iniciativa, agárrense, para colonizar la reserva de la biosfera de Montes Azules, lo único que queda de la selva lacandona, con indígenas, porque es la única forma, porque solamente es legítimo y válido que la conservación esté mediada a través del uso sustentable de los recursos por parte indígenas de que van a tener todo el país. Choles y tzeltales de los Altos de Chiapas, y etcétera, etcétera, ¿no? Además, generando un conflicto brutal con los lacandones, que son los dueños de la tierra, son los propietarios de la tierra, ¿no? Afortunadamente parece que el escándalo fue suficientemente grande como para que esta iniciativa se haya por lo menos pospuesto. Por ejemplo, a la Conagua le redujeron drásticamente los presupuestos destinados a tratamiento de aguas residuales. O sea, nos vamos a quedar sin nuevos proyectos de tratamiento de aguas residuales. Entonces, tema por tema, como el Tren Maya, si es que los llegan a construir, sobre todo en la parte de Campeche, de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, van a ser un desastre. ¿Por qué? Dicen que lo van a confinar. Que... Bueno, pero es que, a ver, un ferrocarril no es hacer una línea con una sola vía, con 3 metros de ancho. Para hacer un ferrocarril de altas especificaciones, de alta velocidad o de mediana velocidad, es mediana en este caso. Necesitas, digamos, un derecho de vía de 40 o 50 metros. Necesitas construir terraplenes, necesitas construir obras de drenaje, obras de paso, necesitas construir bases, subbases, rasantes, una serie de cosas. O sea, es una gran obra de ingeniería hacer un ferrocarril. Eso es una gran mentira pensar que por el derecho de vía de la actual carretera se va a poder construir un ferrocarril. Además, el daño sería brutal e irreversible, porque además hay que recordar que todo esto implica caminos de acceso, asentamientos humanos irregulares, invasiones, ocupación del territorio. ¿Y ese también ya salió la autorización del plan ambiental? No ha salido, y hay que tomar en cuenta que han dividido el proyecto en 7 tramos y pretenden que cada tramo tenga una evaluación de impacto ambiental propia, diferente, cuando eso es ilegal, porque tú no puedes fragmentar o seccionar proyectos para efectos de la manifestación de impacto ambiental. Tiene que ser una manifestación regional, integrada y conjunta, ¿no? Entonces, ahí también va a haber un problema muy, muy serio, ¿no? ¿Y cómo vamos a empezar? ¿Qué es lo que vamos a empezar a percibir como ciudadanos de esta serie de iniciativas poco ecológicas, por decirlo menos, de esta administración? Pues mira, lo peor es que no creo que mucho, Carlos, porque gran parte de los ambientalistas, que en otras épocas, en otras eras, se mostraban como voces terriblemente críticas de las decisiones de gobierno o que impulsaban o obligaban al gobierno a tomar decisiones, digamos, visionarias en materia ambiental, que las hubo en gobiernos anteriores. Abro paréntesis, podremos decir misa de Enrique Peña Nieto, pero en 2017 se creó el Parque Marino Nacional más grande de América del Norte, donde está prohibida absolutamente la pesca. Y fue un enorme logro, yo creo que el mayor logro de toda la Semarnat durante el gobierno anterior. Entonces, eso... Revillagigedo, ¿te refieres? Exactamente, sí, exactamente. El Parque Nacional de Revillagigedo, de 15 millones de hectáreas en el mar. Y se logró pues, gracias a la interacción entre conservacionistas, ambientalistas, la Semarnat, ese tipo de cosas, cosa que ya no existe. Pero lo de Cabo Plumo no fue un logro, el presidente dijo ya no más, el presidente López Obrador. No, al contrario, él mandó cancelar... fíjate, se me estaba olvidando. Había como consecuencia de la creación del Parque Nacional de Revillagigedo, siendo más ambiciosos, se trató, y perdón que lo hable en primera persona del plural, tratamos, porque participé de la iniciativa, de las dos, de crear una gran reserva de la biosfera del Mar de Cortés, ¿no?
que es, digamos, es uno de los mares con mayor biodiversidad y riqueza biológica que hay en el planeta, y que está sometido a grandes presiones por parte de la industria pesquera, de sobreexplotación pesquera, destrucción de ecosistemas e incluso de extinción de especies. Entonces ya estaba listo todo el proyecto del decreto, digamos, toda la documentación, el estudio técnico justificativo para hacer la reserva de la biosfera, la concertación con los pescadores ribereños de Baja California Sur, y el gobierno, antes de tomar posesión, mandó cancelar la iniciativa. Así. Punto. Se canceló la iniciativa. Pues ni siquiera en Cabo Plumo hizo algo para proteger. No, porque Cabo Plumo es un parque nacional muy chiquito que se estableció en 1998. Ahí no hubo un beneficio tampoco. No, porque es un parque que ya existe, que por cierto es el único lugar, aparte de Revillagigedo, donde está prohibida la pesca. Sí. Y ha observado un renacimiento brutal, espectacular. De vida, espectacular, sí. ¿No? Gracias a que no está prohibida la pesca, ¿no? Pero no tenemos ya las capacidades para cuidarlo. No, para nada. Entonces, ni para hacer los estudios, ni para hacer las concertaciones, porque para hacer un área protegida nueva, tienes que ir al campo, concertar, negociar, dialogar, convencer a los comuneros, a los ejidatarios, a los pescadores. Muchas veces buscar las ventajas, porque no son tan evidentes. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que ya tiene casi 40%, quizá un poco más, de su territorio como reserva, hubo todo un viraje para que hubiera, digamos, beneficios de tipo turístico, de turismo inducido para este tipo de apreciación, etcétera. Y ahora es un gran negocio. Y de eso vive Costa Rica ahora. De eso vive, pero llevó tiempo negociarlo, proponerlo, encontrar las salidas, enganchar todo, desde las agencias de viajes que promovieran a Costa Rica como lo que y ojo, es, ¿no? Y pagarlo de una manera muy creativa y visionaria con un impuesto a las gasolinas. Sí. Hay un impuesto a las gasolinas en Costa Rica que se destina a financiar el sistema de parques nacionales, cosa que obviamente nunca veremos, en el futuro previsible nunca veremos en México. Y aquí tenemos otro problema internacional, que no vamos a cumplir tampoco con los compromisos que tiene México ante la Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad. Pero esto tendrá que ser para otro programa, Gabriel, porque el tiempo se ha ido ya. ¿Cómo lo ves? Gabriel, mil gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto para seguir. Un placer y un honor. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches, muchas gracias.